Profesor Juan Carlos Echeverry Álvarez y compañeros, reciban un cordial saludo. Me disculpo por no poder asistir a la sesión de clases programada para el día de hoy. El principal inconveniente que tuve fue el factor económico. Como ustedes saben, resido en la ciudad de Montería y el desplazamiento hacia Medellín incurre en un alto costo para mí, el cual no pude cubrir en esta oportunidad. Profesor, espero su comprensión. Estaré viendo la clase a través de la plataforma de Hangouts y si me es posible participaré activamente. Sin embargo, preparé para ustedes la exposición del documento y mi punto de vista con el fin de participar en las actividades programadas para el día de hoy. Antes de iniciar con el documento, voy a hablar un poco sobre la biografía del autor del artículo que estuvimos leyendo. Giorgio Agamben nació en Roma en 1942. Tiene actualmente 75 años de edad. Se doctoró en la Universidad di Roma con una tesis sobre el pensamiento político de Simone Weil. Se ha convertido en una referencia obligada en el campo de la filosofía política contemporánea. En gran medida, esto se debe a su obra Homo Sacer, El poder soberano y la vida desnuda, de 1995, en la cual interpreta la categoría de soberanía desde la perspectiva filosófica de Hannah Arendt y Foucault. La inclusión de la vida biológica en los mecanismos del Estado, que para Foucault y Arendt constituía la novedad política de la modernidad. Para Agamben constituye la esencia misma de todas las formas de poder político en el Occidente. El documento, que es un dispositivo de Giorgio Agamben, inicia haciendo entrever lo importante de las cuestiones terminológicas en la filosofía. Igualmente recalca que los filósofos no siempre deben definir sus términos más usados y muestra seguidamente determinados ejemplos al respecto, entre los que podemos destacar el término idea de Platón, muy usado por este y que nunca definió. Giorgio Agamben indica que la hipótesis que propone es en relación con la palabra dispositivo, término decisivo en el pensamiento de Foucault, concepto que éste empieza a utilizar a partir de la mitad de los años 70, cuando empieza a ocuparse de lo que él llamó la gubernamentabilidad o el gobierno de los hombres. Con este término trata de indicar un conjunto heterogéneo que incluye discursos, instituciones, decisiones reglamentarias, leyes, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales y filantrópicas. Y todos estos elementos son del dispositivo. Por tanto, un dispositivo es mucho más que la episteme. A la vez, Agamben lo llama una red que establece los elementos antes mencionados. Pero el dispositivo puede ser discursivo como no discursivo. Posteriormente, el autor muestra 3 puntos recuperados de una entrevista de Foucault, donde él hace referencia al concepto de dispositivo. El primero dice, en resumen, de Giorgio Agamben, es un conjunto heterogéneo que incluye virtualmente cualquier cosa, lo lingüístico y lo no lingüístico, al mismo título: discursos, instituciones, edificios, leyes, medidas de policía, proposiciones filosóficas, etc. El dispositivo en sí mismo es la red que se establece entre estos elementos. El segundo dice, el dispositivo siempre tiene una función estratégica, concreta y siempre se inscribe en una relación de poder. Y el tercer punto es algo general, un result, una red, porque incluye en sí la episteme, que es, para Foucault, aquello que en determinada sociedad permite distinguir lo que es aceptado como un enunciado científico de lo que no es científico. Posteriormente, Giorgio Agamben nos indica que Foucault inicia utilizando el término positivité, el cual tampoco define específicamente. El autor muestra ciertos antecedentes que relacionan a Foucault con Hipólite, quien fuera su profesor durante el bachillerato y en la École Normale. Continúa rastreando los orígenes históricos del término positividad, estrechándolo con Hegel, y finalmente recalcando el punto de vista que toma Foucault para su utilización. Posteriormente afirma que en los diccionarios franceses se distingue en 3 sentidos el dispositivo:
en un sentido jurídico, en un sentido tecnológico y en un sentido militar. En el primero se define como la parte de un juicio que contiene la decisión por oposición a los motivos, esto es, de la sentencia que decide y dispone. En el segundo es la manera que se disponen las piezas de las máquinas. Y por último, el conjunto de medios dispuestos de acuerdo a un plan. Seguidamente, Agamben aclara que este término surge a partir de la idea de los griegos de oikonomía, que significa la administración del okios de la casa. Posteriormente se usa en la teología cristiana por Tertuliano, Hipólito e Ireneo, en el sentido de la economía de la salvación. A su vez, los mismos teólogos fueron distinguiendo entre un discurso o logos de la teología y un logos de la economía. Y la oikonomía se convirtió en el dispositivo mediante el cual fue introducido el dogma trinitario en la fe cristiana. Después el término oikonomía es traducido por los padres latinos al término dispositio, el cual se deriva en dispositivo. Finalmente, después de tener las concepciones anteriores sobre el término, Agamben afirma que llamará literalmente dispositivo a cualquier cosa que tenga de algún modo la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivientes. No solamente, por lo tanto, las prisiones, los manicomios, el panóptico, las escuelas, la confesión, las fábricas, las disciplinas, las medidas jurídicas, etcétera, cuya conexión con el poder es en cierto sentido evidente, sino también la lapicería, la escritura, la literatura, la filosofía, la agricultura, el cigarrillo, la navegación, las computadoras, los celulares y, ¿por qué no?, el lenguaje mismo, que es quizás el más antiguo de los dispositivos, en el que millares y millares de años un primate, probablemente sin darse cuenta de las consecuencias que se seguirían, tuvo la inconsciencia de dejarse capturar. Bueno, compañeros y profesor Echeverry, en mi perfil profesional como ingeniero de sistemas he utilizado continuamente este término, dispositivo, y lo había estado pensando y utilizándolo tal y como está registrado textualmente en la Wikipedia, en las definiciones de diccionario. Nunca lo había pensado desde el punto de vista que el autor nos lo muestra. Entonces, textualmente lo pensaba así como piezas o conjunto de piezas o elementos preparados para realizar una función determinada y que generalmente forman parte de un conjunto más complejo, como por ejemplo el dispositivo que abre la puerta de los bancos, un dispositivo que abre automáticamente el toldo, esta lámpara está provista de un dispositivo mediante infrarrojos, capta el movimiento, las cámaras por medio de dispositivos de cualquier persona, de cualquier vehículo. En mis clases continuamente en el tema de estructura del computador hago referencia a los dispositivos en la parte de hardware como según su función como dispositivos de entrada, dispositivos de salida, dispositivos de almacenamiento. Entonces, luego de esta lectura y este antecedente histórico que nos muestra Giorgio Agamben en el documento, la visión de dispositivo cambia radicalmente y vemos que el autor nos está demostrando a través de los antecedentes históricos y de los pensamientos de otros autores que un dispositivo es más que simples piezas o simples componentes de un sistema, es más que eso. En conclusión, dispositivo lo percibo a partir de la lectura entre las cosas humanas y también las cosas que no son humanas, es decir, personas, lo material, lo simbólico, lo impensable. En este caso, para mi tema de la estructura del computador, no solamente me voy a referir de aquí en adelante a dispositivos como los hardware, también los software, hace parte
del dispositivo como tal, del computador como tal, ¿sí? Anteriormente lo estaba orientando desde la parte hardware. Ya veo que todo el conjunto, todo el sistema computador como tal es un dispositivo, ¿sí? En conjunto. El dispositivo entonces, como lo dice Agamben, es una red dinámica y cambiante, por lo que al trabajar con todos los elementos anteriormente mencionados, hace posible la puesta en marcha de un objetivo frente a una necesidad creada o que apareció de imprevisto para conseguir un efecto a partir de otro y en relación con los otros, lo que determina la acción del sujeto y confiere sentido a sus acciones. Otra parte muy interesante del documento que menciona Agamben hace referencia a la profanación como una salida del dispositivo. Bastante interesante ese párrafo. Dice que la profanación operacionalizada a partir del juego, ¿sí? El autor nos muestra el origen de algunos juegos como el ajedrez, el trompo, ¿okay? Y los coloca como ejemplo, y la manera que esto y otros juegos eliminan el rito y dejan sobrevivir al mito. Por tanto, es decir, haciendo una suerte de subversión en la utilización de todo lo que nos rodea, entendiendo que todo es dispositivo, pues todo está impregnado y puesto en función al poder. Estaríamos repensando y resignificando el dispositivo, dándole la vuelta y solo tal vez escapando a dicho poder. Luego de todas estas teorías, ¿sí? Tuve la oportunidad de mirar adicionalmente otros documentos. Analizo que, como dije al final, todo es dispositivo, ¿sí? Y que en la sociedad actual, en la sociedad en que estamos viviendo, estamos rodeados de dispositivos, y que los gobiernos, ¿sí? Sobre todo la economía, se ha encargado de que los dispositivos sean parte activa de nuestras vidas. Vivimos adquiriendo y utilizando una cantidad de dispositivos que han sido de pronto producto o que han sido trasladados hasta nuestros hogares, hasta nuestra vida cotidiana por las grandes economías, ¿sí? Por los grandes gobiernos, y cada día esto se ve reflejado, ¿sí? Cuando somos dependientes de los dispositivos electrónicos como los celulares, las tablets, etcétera, esos servicios que se ofrecen a través de ellos. Me llama mucho la atención la profanación, ¿sí? Los fuegos, porque personalmente busco una salida a esa opresión o a esa saturación de dispositivos en mi vida cotidiana. Profesor, compañero, les agradezco mucho por escucharme, espero que mi aporte sea significativo para ustedes. Muchas gracias y espero verlos pronto en la próxima sesión.